Okay, good evening. We are going to start our last lesson class. So, um, I'm sharing my slides, my presentations. Entonces, vamos a empezar. Integración de contenidos digitales. Está la ficha número 2977332. Las orientaciones que se darán son de la guía número 4, que está habilitada a partir de hoy para los, en el cronograma está habilitada, digamos que está programada desde el 25 de noviembre, pero pues teniendo en cuenta que ustedes me ayudaron para poder adelantar esta sesión, entonces la dejo habilitada desde el 7 de noviembre, esto con el fin de que si ustedes quieren ingresar y presentar el cuestionario, que es como para que no se les olvide las explicaciones, bueno, las temáticas, pues lo puedan hacer. ¿Listo? Y estas están habilitadas hasta el 15 de febrero del 2024. Me imagino que cuando salimos a vacaciones, pues hay un cierre, ¿sí? Entonces, pues de todas maneras sería por ahí hasta antes del 12 de diciembre, me imagino. Entonces, estar pendiente de eso. La idea es, lo mejor es que sería que puedan entregar a más tardar los primeros días de diciembre. ¿Listo? Y si no, ya hasta el próximo año. Bueno, o subir, pero pues el problema es que no tendrían quien les calificara. ¿Sí? No, tocaría esperar ahí. Entonces, tener en cuenta estas fechas. Bueno, en la fase de producción tenemos entonces esta guía número 4 de la ficha de inglés. Ustedes aquí se les va a calificar en Sofía Plus 2 competencias, bueno, digamos que 2 actividades de aprendizaje, que sería estas dos: comunicarse de manera sencilla en inglés en forma oral y escrita con un visitante o colega en un contexto laboral cotidiano, y esta número 6, que es la última, sería participar en intercambios conversacionales básicos en forma oral y escrita en inglés en diferentes situaciones sociales, tanto en la cotidianidad como en las experiencias pasadas. Es importante que ustedes tengan en cuenta revisar Sofía Plus, ¿listo? De que tengan todas las competencias, porque ustedes ya entrarían a la etapa productiva el próximo año y deben de tener todas pues, las calificaciones y más estas competencias ya aprobadas. ¿Listo? Bueno, entonces el cuestionario se tendrá en cuenta, pero para la competencia número 5, y estas dos, que sería el audio y el foro, para la número 6. Okay, so we are going to start with our agenda. Cognitive activator questionnaire. I'm going to explain about the questionnaire that you are going to develop, the audio, and photo. This part is a cognitive activator. The idea is that you can observe this image and what can you think about this image. ¿Qué piensan acerca de esta imagen? If you prefer speaking in Spanish, doesn't matter. Or if you want to try to explain in English, you can do it. ¿Qué piensan de esa imagen? Recuerden que esta es nuestra última sesión de inglés, ¿listo? Y nuestra última guía para desarrollar, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos ver en esa imagen? Nobody wants to participate? Dana, ¿qué piensas? What do you think about this image? Pues, profe, yo podría pensar que es el que yo pienso que cuando escalar la montaña podría representar como la determinación o el camino que recorre al momento de cumplir alguna meta o algo así. Bueno, muy bien, Dana. ¿Y cómo lo puedes relacionar con tu real context?
tu contexto real. ¿Cómo lo podrías relacionar o contrastar? Pues podría ser como todo el camino que recorro pues para terminar algo. Pues por ejemplo, a mí me falta un año para terminar el colegio, entonces sería como eso, como Bueno, el finalizar algo. bueno, muy bien. Y alcanzar esa meta es muy satisfactoria, ¿cierto? Entonces estás a punto de lograr otra meta que te propones y eso es muy satisfactorio, ¿cierto? Adrián tiene problemas para participar, es que ahorita te estaba hablando y no contestabas, de pronto no sé si tienes problemas en el micrófono. Puedes escribir por... ¿Me escuchan? ¿Ahí? Sí, ahí te escucho. Sí, es que el rato estaba intentando conectarme, pues no ha funcionado el micrófono, entonces, pero ahorita ya parece que sí. Cuéntanos, ¿qué piensas de esa imagen, Adrián? Considero que esta imagen para mí representa el esfuerzo por alcanzar una meta, Sí, muy cualquiera que bien. nos propongamos en nuestra vida. Relacionándolo pues al contexto de mi propia vida, lo asocio, por ejemplo, ahorita que estoy realizando el técnico en el SENA, entonces, como si yo quiero, por ejemplo, graduarme, obtener mi título, entonces debo perseverar y alcanzar la cima, ¿no? Que es lo que se mira profesionalmente. Eso Muy habla bien, de Adrián. esfuerzo, ¿no? Esfuerzo Sí. cotidiano. No todo en la vida es, como se dice, fácil, es gratis, hay que ganárselo, obviamente. Muy bien, Adrián. Sí, es un camino que no es fácil, ¿cierto? Es muy difícil de escalar, pero cuando perseveramos con disciplina, con dedicación, con bastante esfuerzo, logramos alcanzar esas metas. A veces creemos o queremos rendirnos en ese camino, pero pues cuando logramos una meta es muy satisfactorio, ¿cierto? Y miramos el camino atrás y pues decimos, uy, ya todo lo que hemos recorrido, o sea, es muy satisfactorio, ¿cierto? Bueno, so we are going to continue. Entonces, esto también representa en inglés esta meta a la que ustedes están alcanzando. Conmigo es la última sesión, la última guía. Entonces es cómo empezamos y cómo va pasando el tiempo y cómo vamos avanzando. Por más difícil que sea, que sintamos, uy, es inglés, no es complex, ¿sí? Se me dificulta la pronunciación, no entiendo eso, pero cuando perseveramos, cómo vamos alcanzando esas metas, ¿cierto? Bueno, aquí prefiero compartirlo, voy a dejar compartir esto un momentico. Vamos a compartir esa pantalla completa para poder ahorita hacer unas actividades cortas y la idea pues como es bastante tema, entonces pues la idea es apropiarnos por lo menos de cómo organizar esas oraciones, entender para qué utilizo estas expresiones y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Listo? Dice the questionnaire, dice take into account, answer 12 questions. Este es only one question. Con ustedes son solo one questionnaire. Answer 12 questions. Topic is about first conditional, would like, going to, and present continuous future, and modal verbs. Reading reading comprehension, that you are going to develop reading comprehension, but you have to look for the vocabulary that you don't know in order to answer this question. The characteristics, multiple choice opportunities. En esta oportunidad, this opportunity is going to be free. Entonces ustedes van a tener oportunidades para poder pasar el examen.
más que el examen, un cuestionario lo vamos a tomar como práctica. ¿Por qué? Porque en el diseño del examen presenta errores y son errores que yo no puedo corregir porque pues la matriz está de esta manera y pues somos seres humanos, alguien al diseñarla pues digitó mal o algo pasó, ¿sí? Y eso puede pasar. Entonces, pues porque somos seres humanos y así, pues sea parte digital, pues siempre lo ha creado un ser humano. Entonces, pues también, como todo ser humano, cometemos errores. Entonces, me queda complicado quitarles una pregunta, modificar la pregunta porque no tengo acceso. ¿Listo? Por lo tanto, hay que presentarlo y mirar a ver cuál sería la opción correcta. Ya les voy a explicar también, digamos, esa pregunta que evidencia un error. ¿Listo? Lo mismo, no sé cuáles son las respuestas que muestra correctamente el cuestionario. Entonces, pues lo dejo más a modo de práctica, de pronto de refuerzo, de mirar y analizar. O sea, me explicaron esto, podría ser que el error está en tal parte, bueno, pero ahí sí nos toca es practicar y mirar a ver en dónde podría estar el error o si está correcto. Bueno, ya eso sí es un cuestionario que ya está diseñado. ¿Listo? El tiempo, lo mismo, va a ser free. ¿Listo? Porque en unas fichas me presentaban que también hay problemas a veces de redes, se nos caía profe, pero es que ni siquiera, o sea, no alcancé sino a hacer las 3 primeras y yo no sé por qué me salió y me muestra como si yo hubiera terminado el cuestionario, entonces ya perdí una oportunidad. Entonces, todo eso hace que de pronto uno diga, bueno, pues el cuestionario podría ser en torno a práctica más que evaluativo, ¿listo? Entonces, lo mismo, el tiempo tampoco tiene un límite. Bueno. Entonces, we are going to talk about first conditional, but the idea is that you can use, or we use first conditional without taking into account, ¿sí? Without notice that we are using first conditional. Dice, taking about a possible future. Entonces, nosotros a veces hablamos de un posible futuro, ¿sí? Y nos expresamos para hablar de ese futuro. Entonces, ahí nos dice, we use the first conditional to talk about a situation or result in the future. Entonces, siempre una condición, ¿sí? Una condición de algo que pasa en el presente y me puede condicionar ese futuro. Si yo estudio fuerte, pasaré el examen, ¿sí? Si yo consigo trabajo, podré comprar mi vehículo. Entonces, ese presente condiciona ese futuro, pero son posibles situaciones que se pueden cumplir en ese futuro, ¿sí? Para eso utilizamos el will. Espérenme un segundo, 1 second, please. Entonces, dice, siempre vamos a utilizar ese if para decir sí, no para cuando yo respondo, yes, I'm going to the class for tonight. Bueno, pero siempre cuando vamos a utilizar ese sí, una posibilidad, ¿sí? Vamos a utilizar ese if, porque no estoy afirmando algo, sino estoy suponiendo si pasa esto, yo tendré tal cosa o yo compraré tal cosa. Y ese if me condiciona, ese sí me va condicionando ese futuro. ¿Listo? Entonces acá there are some two examples. If it is hot tomorrow, entonces si hace bastante calor mañana, I will go to the beach. Yo iré a la playa. Entonces, ese then significa luego. O sea, si pasa esto, yo haré esto. ¿Sí? I'll go to the beach. También, ¿qué podemos hacer? Acá ustedes pueden notar, if it's hot tomorrow, acá está separado por una comita. ¿Sí? Y acá dice, I'll go to the beach. Entonces, siempre son como dos oraciones. Y esas son dos oraciones que están condicionadas.
la primera me va a condicionar la segunda, ¿sí? O también la puedo voltear y no alterar el sentido de la oración. Yo también podría decir, I'll go to the beach. Yo iré a la playa if it's hot tomorrow. Si hace calor mañana. ¿Sí? Entonces, no altera como tal el sentido del propósito de mi comunicación. No altera. ¿Sí? Solamente es que me condiciona con ese if. Y lo que hago es que esas dos oraciones, digamos, son dos oraciones, lo que hago es voltearla, pero allí ya no usa coma. Claro que ustedes, como es solamente organizar las oraciones, pues esta coma de pronto la pueden notar si están en la oración, pero si no, pues es solo ordenar. ¿Sí? Es sí tener claro ese orden de oración. Dice, in a conditional sentence, there are two clauses, lo que les está diciendo. Esas two clauses son como dos oraciones, ¿sí? There is an if clause and a result clause. ¿Sí? Nunca combino ese I'll con el if. O sea, son dos oraciones, two sentences, pero yo nunca va a ir ese if al comienzo. Si yo utilizo este if, nunca va dentro de esta oración. ¿Sí? Porque este if me está condicionando la segunda oración. O acá el I'll no va juntico con el if, sino seguiría la segunda parte de la oración. Vamos de todas maneras a hacer unos ejercicios, ¿listo? Dice, which tense is using the if clause? Which tense is using the result clause? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la oración? Cuando utilizamos el if, entonces tener en cuenta que es una parte de la oración y este resultado, el de second sentence sería el de result. ¿Hay preguntas? Que escuché como una vocecita, ¿no? Bueno, so we are going to continue. Bueno, este es el negative, pero a ustedes en negative no ven. O sea, sin embargo, lo voy a explicar. It's the same, ¿sí? Si ustedes van a decir, si yo no obtengo llegar a tiempo, entonces ellos no me dejarán entrar. ¿Sí? Entonces, el negative de ese will sería won't. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Ese es el cambio. Y ese want o ese will siempre va acompañado, vamos a mirarlo, de un verbo. ¿Sí? Porque es que lo que hace es modificar el verbo. Acá sería yo iré. Yo podría decir, she will go. ¿Sí? Ella irá. ¿Sí? O he will go. Él irá. ¿Sí? O podríamos decir, I'll o I will, que este es de manera reducida. Yo también podría decir, I will eat. Yo comeré. ¿Sí? Por eso siempre van a ir pegaditos, porque ese will me va a modificar el verbo como si fuera un futuro. ¿Sí? Vamos a mirar. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos acá. Porque la idea es que ustedes participen y pues solucionemos inquietudes. Ese es el propósito. ¿Listo? Vamos a escribir de manera una oración que yo diga, bueno, voy a hacer en el presente. Si yo hago esto, entonces el futuro, ¿qué tendré o qué haré? ¿Sí? Entonces, pueden buscar en sus cell phones y van a escribir, you're going to write sentences, oraciones, utilizando ese will. De pronto acá me faltó haber agregado ese will, se escribe de manera larga así. Y la abreviada, pues es las dos L con la comillita antes de. Esa es de manera abreviada. Pero ese will es el que me modifica ese verbo en futuro. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, yo podría decir, yo correré. I will run. ¿Sí? Yo comeré. I will eat. Yo estudiaré. I will study. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese will? Ese will me ayuda a que cualquier sujeto, o sea, no importa si es ella, she, recuerden que en presente
cambia si es en tercera persona, que sería ella, él o eso. Aquí no, este will me modifica el verbo, pero yo lo utilizo con cualquier sujeto. Esa es una gran ventaja, ¿sí? Entonces yo podría decir, ellos irán, they will go. El verbo no se va a modificar, porque ese will me ayuda a decir, esto es futuro, ¿sí? Y me modifica ese verbo. Nosotros estudiaremos. We will study. Bueno, entonces vamos a utilizar unos ejemplos utilizando esa cláusula de if, si. Yo no podría decir si yo tuviera mucha plata, porque esto es algo que no, o sea, es algo que yo imagino tener, pero en realidad no va a pasar mañana, ¿sí? O no va a pasar en un futuro próximo, no es algo muy seguro. Pero este will que nosotros estamos viendo, porque el otro sería con un would, ¿sí? Pero este will que nosotros vemos es algo que si posiblemente pasa mañana o en estos días o en un futuro, sí, sí es posible que se va a cumplir eso que voy a decir. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, if I study hard, si estudio duro, I will get a good result. Entonces, obtendré buen resultado. ¿Sí? Entonces, es probabilidades de que ese futuro va a pasar. Entonces, me van a hacer unas oracioncitas, pueden cambiarlas con sujetos también, o sea, no solamente ustedes. La idea es que ustedes primero escriban una oración sobre ustedes, pero después vamos a mirar con otros sujetos. ¿Listo? Porque hay una cláusula, o sea, el will, pues siempre acompaña el verbo y él no importa qué sujeto, pero cuando yo estoy hablando de un presente, sí puede cambiar según lo mismo en presente que cuando hablamos con presente simple. Ella, él, o eso, o ese animal, ¿sí? Puede cambiar. Un ejemplo, yo puedo decir, if she studies hard, recuerden que cuando estamos hablando de ella, entonces ese verbo se va a modificar, ¿sí? Entonces, if she studies hard, she will get good result, ¿sí? Ella obtendrá buenos resultados. Ahí no se modifica según sujeto. Pero si estamos hablando en presente, sí se va a modificar. O sea, recuerden que son dos oraciones. Entonces, una oración sí va a modificarse según el sujeto, pero la del will no. La del will se conserva el verbo igual. ¿Listo? No importa el sujeto. Entonces, give me one example about you, about a future that you want to make or want to have or something like that. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a coger el celular. You are going to look for some sentences in order to show este if y este will. Vamos a mostrarlo ahí en un ejemplo. Voy a escribir de pronto este. If she studies hard, she will get good result. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Qué pasó? Que yo puse esa comita porque empieza en if. Recuerden que si yo volteo la oración, yo digo, she will get good result. Ahí sí no utilizaría la coma. Pero el sentido de la oración no cambia, ¿ok? Ahora, entonces, por favor, Tana y Adrián, you can give me another example, please. You can look for with your cell phone. You can use your cell phone. ¿Listo?
Another example could be, if I buy es comprar. If I buy eggs tomorrow, I will prepare a rice with eggs or something like that. La idea es que ustedes escriban, so you can write, para mirar ese tipo de ejemplos, ¿ok? Vamos a mirar. Dana and Adrian, do you have any question? Adrian, if I exercise daily, muy bien, my health will improve. Very good. Muy bien. Excelente. ¿Cierto? Ese will acompaña un verbo. Si lo pueden dar. Ese improve es mejorar, ¿cierto? Entonces, mejorará. In Spanish, could be when we translate. Entonces, will improve, mejorará. ¿Sí? Eso es todo. En inglés es easier than in Spanish. Entonces, solamente es agregar ese will y ya, al lado del verbo. Siempre al lado del verbo. ¿Listo? Acá me dice Dana, he will pass the year if he passes all the subjects. Uy, muy bien, excelente también. Miren lo que hizo Dana. Dana, ella dice, he will pass. Entonces, él pasará. ¿Sí? Ahí estamos siempre sujeto, el will y luego el verbo. ¿Sí? Siempre va a ser así. Siempre. El complemento de year, listo. If he, ¿qué pasó? Acá dice, if he passes, entonces si él pasa, ¿sí? Si él logra pasar, o sea, si él pasa, all the subjects. Ese verbo es el que va a modificar, siempre cuando acompañamos el if. If, sujeto, y según el sujeto, ahí sí va a cambiar. Eso es cuando vimos, igual que presente simple. O sea, esto es presente simple. Esa sección del if es un presente simple. ¿Por qué? Porque siempre se va a modificar el verbo según el sujeto. ¿Y cuando se modifica? Cuando es he, she o it. No más. ¿Ok? Muy bien. Another example, please. Give me another example. Muy bien. Excellent. Very good. If I buy a bag, si compro tomorrow, I will go to the disco on Saturday. Si compro un bolso mañana, yo iré a la discoteca el sábado. Okay. Acá me dice Adrián, you will learn, tú aprenderás to speak English, muy bien, if you study at the SENA. Oh, very good, excellent, excelente, está excelente, very good job. ¿Sí? Entonces, ese sujeto puede cambiar, pero ese will siempre va a ir ahí acompañando ese verbo, ¿listo? You will learn, tú aprenderás to speak English, hablar inglés, if you study at the SENA. Si estudias en el SENA. Muy bien. If you study, está correcto. Si yo digo if she, ahí me cambia. O if Mari, o if Mario, o if he,
ahí cambia ese studies, porque estamos hablando de él, de ella, entonces cambia ese, siempre con el if. Pero acá ustedes tranquilos porque van a ordenar esas oraciones. ¿Listo? A ordenar. Eso es lo que van a hacer en el examen. A ordenar. Pero cuando yo lo utilizo y me apropio bastante en oraciones, es más fácil para mí ordenar una oración. ¿Listo? Entonces está perfecto. Very good job, Adrián. Thank you so much. Thanks for your participation. And Dana, you have another sentence? Bueno, Adrián, ahora piensa alguna negativa. A ver si utilizamos ese want. Ese negativo de ese will sería want. Para conocerlo. Y lo mismo, él modifica el verbo, pero solamente negativa sería no. ¿Sí? Want me modifica el verbo. Digamos, if I, vamos a hacer un ejemplo acá con estos que me dijeron. Digamos, tú no aprenderás. You won't learn. Tú no aprenderás, ¿ok? Solamente cambio el will por el want. Y ya, eso es todo. ¿Listo? Y ahí podemos cambiar el sujeto que sea y no va a cambiar. She won't learn. He won't learn. O podría decir Mary won't learn. ¿Sí? O Brigitte won't learn. ¿Sí? Él no solamente cambia el will por el want. Eso es todo para negative form. Y en la otra cláusula, digamos, en la otra oración, ese es presente simple. O sea, lo que vimos en presente simple. Con el don't y con el doesn't, en caso tal de que sea negativo esa parte de la oración. Acá me dice Adrián, she will not, está muy bien. Ese will not está de manera larga. Cuando yo digo, también podría decir won't, entonces para cuando lo vean en libros, en una revista, ¿sí? Ese will not está correcto, es de manera larga, y cuando yo lo voy a abreviar sería won't, ¿ok? Y él es un auxiliar, lo mismo, para modificar ese verbo. Eso es lo que me indica que es un futuro, ¿listo? Futuro, future. Entonces dice, she will not learn to speak English if she studies at the Sena. Bueno, muy bien. If she studies at the Sena. O if. Y ahí esa segunda cláusula, digamos, esa segunda oración con el podríamos cambiarla también a negativa. Si ella no estudia en el Sena. O sea, ella no aprenderá a hablar inglés si ella no estudia en el Sena. También se puede. ¿Sí? Entonces diríamos, she won't learn to speak English if she doesn't study. Doesn't, recuerden que en tercera persona utilizamos el doesn't. El doesn't. Utilizamos el doesn't. Y el verbo me va a quedar, yo siempre le digo, en su estado normal, en su estado study. ¿Sí? O sea, ese verbo no va a cambiar al final. ¿Listo? Porque ya está ese auxiliar que decimos doesn't. If she doesn't study at the Sena. ¿Ok? Esto como para que lo tengan en cuenta. Adrián is writing, dice, she will not learn to speak English if she does not study at the Sena. Como lo escribe Adrián, también está correcto. Las dos maneras son largas, ¿sí? O sea, el will not o el does not. ¿Listo? Si lo hacemos abreviado, sería así como Dana lo escribió. If I don't do my homework, si yo no hago mi tarea, I won't pass the subject. Yo no pasaré, la materia. En este caso sería la materia. ¿Listo? Muy bien, Dana. Very good job. Entonces, Dana nos muestra de manera corta con el don't, porque acuérdense que ese don't
lo utilizamos para I, para they, para we, para you, ¿sí? Recuerden que es el doesn't, que es para tercera persona. Listo. If I don't do my homework, I won't pass the subject. Muy bien, very good job. Do you have another example? ¿Tienen otro ejemplo en negative form? Digamos, Dana, pasa esa oración a tercera persona, o sea, que no sea conmigo, sino que sea con Mari, con Michael, con él, con ella, con, bueno, o sea, otra persona para mirar cómo modifica, se modifica esta oración, ¿sí? Pero significa lo mismo, lo único es que la gramática es así. Entonces, en tercera persona, cuando hablo del otro o de la otra, ahí es donde va a cambiar, ¿ok? Change, cambia. Entonces, muy bien. Esto como son reglitas como para que los tengan en cuenta. Dana is writing, we are going to wait a little, please. Dice, if Daniel doesn't do his homework, miren, si Daniel no hace su tarea, porque es la tarea de él, his homework, he won't pass the subject. Él no pasará. Entonces ahí podemos ver que el won't no va a cambiar. ¿Sí? No importa el sujeto, el I, you, we, they, my uncle, my students, no importa, doesn't matter. Este won't no va a cambiar, pero ese es un auxiliar que ayuda a que el verbo se modifique en ese contexto, pero el verbo queda igualito. ¿Sí? ¿En dónde nos va a cambiar? Es en la otra parte de la oración, que es con el if. Ahí es donde cambia, ¿sí? Según el sujeto. Entonces, en este caso, Dana is talking about Daniel, ¿sí? De él. Entonces, por eso dice, if Daniel doesn't do his homework, he won't pass the subject, ¿ok? Muy bien, Dana, thank you so much. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Porque esto es only practice. Yo entiendo el tema, pero después ya es practice, and practice and practice. ¿Listo? Bueno, muy bien. Si tienen preguntas, me dicen. Vamos a utilizar ese good like. Ese good like lo utilizamos para lo mismo, modificar ese verbo en este sentido, el like. Y decimos, me gustaría. ¿Sí? Entonces, ese I would like to, entonces, un ejemplo, me gustaría comprar un carro. I'd like to buy a car. ¿Sí? Pero yo también podría decir, I'd like to buy a car. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a ir acompañaditos así del verbo. I'd like to, siempre con este to va a ser así. I'd like to eat vegetables. I'd like to go to the gym. I'd like to visit Paris. I'd like to have a boyfriend. I'd like, ¿sí? Es algo que me gustaría. Cuando yo digo I'd like to, siempre me va a acompañar con un verbo. ¿Listo? Siempre, always. Porque este to me separa este verbo a este verbo. ¿Ok? Entonces, por eso siempre voy a utilizar el I would like to visit my parents. ¿Sí? Me gustaría visitar mis padres. Acá dice, I would like to buy new clothes. Me gustaría comprar ropa nueva. Pero también podría decir, I'd like to, y es lo mismo. ¿Qué se hizo? Se abrevió este Google, solamente le pongo el apóstrofe y le agrego la D. ¿Sí? Esto como para que lo tengan en cuenta, porque vuelvo y repito, es más de organizar oraciones. ¿Sí? Entonces, you are going to give me some examples using ese good like, I would like to, ¿sí? I would like to, ¿qué les gustaría? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué les gustaría comprar? ¿Qué les gustaría comer? Algo que les gustaría, I would like to. Vamos a utilizarlo. Lo mismo, el que tiene, que si yo voy a hablar de ella, entonces yo digo she would like, ella le gustaría. Mary would like, lo mismo, él no va a cambiar. Él no va a cambiar.
¿Listo? Este would like siempre va a ir así, would like to. Siempre va a ir pegadito con el would like to. ¿Sí? A menos, o sea, la única es que uno diga, me gustaría un carro. I would like a car. Entonces no iría el to. Pero cuando nosotros vamos a utilizar otro verbo, sí. Entonces el otro verbo es correr, reír, jugar, llorar, visitar, comer. Sí, es eso. Esos que terminan en ar, ir. Pero en este caso, entonces solamente con ese I would like to. ¿Sí? I would like to visit my parents. I would like to study hard. I would like to buy a new clothes. Entonces vamos a utilizar. Ustedes me van a dar some examples. You are going to give me some examples about what would you like to, for example, what would you like to do on Saturday? ¿Qué les gustaría hacer este sábado? ¿Sí? Entonces, vamos a escribir. You are going to write. Acá por acá me decía, if Dana, bueno, if Dana does not take, espérame. Acá hay un ejemplo que dice Adrián, if Dana does not take the English, está muy bien, Adrián. Aquí si queremos reducirlo, entonces sería doesn't, lo mismo, pero va a quedar con el doesn't. Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Y esto es mucho. Entonces no sería does not. Este does not es muy importante porque de manera formal, cuando escribimos cartas, así se debe escribir, ¿listo? De manera informal o cuando lo hablamos, entonces utilizamos ese doesn't. If Dana doesn't take the English test, she will not. Entonces vamos a reducirlo como para conocerlo, para apropiarlo. Won't pass the cross-sectional area. Muy bien. Aquí hay un ejemplo. She won't pass. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, Adrián. Thank you so much. Hay como para que vayamos nos apropiando. Cuando vemos, listo, es esto. Y no es más. Bueno, entonces, you're going to write using I would like to. ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué les gustaría hacer este fin de semana? This weekend. Bien. Entonces me van a escribir, what would you like to do on this weekend? We're going to wait. So we are going to wait the examples that you're going to give me. Using I would like to. Yes, the I would like to. See? I would like to. Dice Adrián, I'd like to travel to the beaches of Tumaco and get a little tan. Uy, muy bien, very good. Entonces, te gustaría viajar, ¿cierto? I'd like to travel. Muy bien. Very good job. Dana, do you have another example? Vamos a escribir ahí un ejemplo que les gustaría hacer a un familiar de ustedes que ustedes conozcan. ¿Qué les gustaría hacer?
Dan is writing. We're going to wait a little, please. Because we have to look for the information. Dice Dana, I'd like to know more countries, conocer more countries and their cultures. Muy bien. I'd like to know. Muy bien. Entonces me gustaría conocer more countries. Entonces, más países. Muy bien. And their cultures. Dice, I would like to give a gift to my mother. Muy bien. Me gustaría dar un regalo a mi mamá. Excelente. Very good. I like. Dice Adrián, my dad would like, muy bien, to go play pool and then take a picnic. Muy bien, very good. Entonces, si vemos cómo ese Adrián habla del papá y no cambia ese would like. ¿Listo? O sea, no cambia. It doesn't change. ¿Listo? Queda igualito. O sea, no importa el sujeto. ¿Listo? Bueno, muy bien. Very good job. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Do you have any question about this part of the evidence? About the I would like? I would like to get good results. I would like to visit my parents. Aquí es muy bonito que dice, I would like to give a gift. Me gustaría dar un regalo, es muy bonito, ¿cierto? Siempre esperamos que nos den, siempre esperamos hacer, pero dar al otro, o sea, es muy bonito, ¿listo? Bueno, very good job. Acá dice, bueno, muy bien, my dad would like to go play. Entonces, hasta ahí hay preguntas. Do you have any question? Question about this part, about I would like to? Bueno, es que son bastantes temas, ¿sí? Entonces, aquí ¿qué tenemos? Cuando vamos a utilizar ese going to, siempre vamos a utilizar ese verbo to be, ¿sí? Entonces, tenemos que para is sería he, she, and it, ¿cierto? Para am, entonces cuando yo voy a hablar de mí, I am. El are para they, you, and we. Y ese going to es para, digamos, hacer unos planes que van a ser en unas horas, algo que se va a realizar, digamos, en un futuro muy corto, demasiado corto. ¿sí? Entonces, un ejemplo, yo podría decir, I'm going to the cinema, o I'm going to buy, acá por eso está este plus, ese más, con otro cuando utilizamos ese verbo, entonces podríamos decir, I'm going to buy a car, ¿sí? Yo compraré un carro, pero si vamos a hablar es de ella, entonces tenemos que decir es she's going to buy a car, ¿sí? She's going to go to the cinema. O podemos decir él, he is going to go to the cinema. Siempre va a cambiar según el sujeto. They are going to, ese es el mismo verbo to be para poder utilizar ese going to como decir va, ¿sí? O voy. ¿sí? They are going to go to the cinema, or they are going to buy a car. ¿sí? O you are going to buy a car. ¿sí? Algo que vas a hacer. We are going to buy a car. We are going to go to the beach. Vamos a ir a la playa. ¿sí? Entonces, según el sujeto, vamos a utilizar el verb to be en relación a ese sujeto y lo vamos a completar con el going to. Ese having, ustedes encontrarán solo una oración, lo mismo. Ese having es para decir, para modificar ese verbo, porque es que siempre creemos que solamente el gerundio, digamos, es cuando se están realizando las acciones. Tú estás haciendo, yo estoy comiendo, ¿sí? Entonces diríamos que ese ing, entonces es que está haciendo la acción. No, también, si vemos, eso depende mucho del contexto, mucho.
Entonces, si vemos una oración que está construida, un ejemplo. I am having a breakfast, ¿sí? Entonces, yo tendré un desayuno. Entonces, según el contexto, yo sé que esto me significa es un futuro que ya se va a cumplir, algo que ya pronto va a pasar. Entonces, solamente lo traigo como ejemplo, pero como para que lo tengan en cuenta porque lo van a encontrar en el examen, ese habit, ¿sí? ¿Cómo se utiliza? Entonces, con she, con el verbo to be, con she, it, I, they, you, we, y los sujetos que uno quiera reemplazar estos. El they puede ser reemplazado por Mary and Michael, ¿sí? O my parents, o my students, en plural. Entonces siempre va a ser reemplazado por algún sujeto, ¿sí? Pero va a estar acompañado según el verbo to be de ese sujeto. ¿Listo? Y ahí sí iría ese habit. Pero vamos a utilizar en ejemplos, nos vamos a familiarizar un poco con ese going to, ¿listo? Entonces vamos a utilizarlo. Un ejemplo, ustedes van a hablar de ustedes de algo que vayan a hacer pronto, si es más tarde, el sábado. Entonces, unos planes que tengan de pronto, muy pronto, ¿sí? Muy pronto. Entonces, vamos a utilizarlos. Me van a dar un ejemplo. You are going to give me an example utilizando ese I am going to. Entonces, podríamos decir, voy a escribir acá un ejemplo. I am going to entonces voy a ir al cine, ¿sí? Entonces ese me sirve para decir algo que voy a hacer muy pronto. ¿Listo? Lo puedo abreviar, sí, claro. Abreviamos el verb to be y entonces podríamos abreviarlo así. Eso es para decir voy a ir al cine. Porque yo también podría decir voy al cine. I'm going to the cinema. Y ya, voy al cine. Y está también correcto porque no altera. No altera, ¿listo? También podría decir voy a comer hamburguesa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos decir? O un perro caliente. ¿Sí? O ella va, en este caso, ella va a comer, vamos a ponerle. She's going to. Puede ser abreviado o completo. She's going to eat hot dog. ¿Listo? She's going to eat hot dog. ¿Sí? Ella va a comer. ¿Ok? Ella va a comer perro caliente. ¿Listo? Entonces siempre va a modificarse ese going to, no, pero ese sujeto siempre va a estar acompañado de ese verbo to be. ¿Listo? En relación con ese sujeto. O yo podría decir, he's going to study, él va a estudiar very hard tonight, esta noche, muy duro, ¿sí? Entonces, give me an example. You can look for. Ojo porque si buscamos en el celular nos puede dar también el will. Entonces, ese will lo vamos a reemplazar por going to, eso es todo. Y ya. Eso también nos enseña a manejar los celulares, ¿sí? Entonces, si ese will, lo que pasa es que ese will lo utilizamos es cuando, pues, creemos que va a pasar, ¿sí? Pero no estamos tan seguros de que pueda pasar. Mientras esté going to es porque estamos completamente seguros de que va a pasar. ¿Sí? Entonces, give me an example, please. Voy a utilizar another one. Podría ser there. Yo lo voy a abreviar como para que nos
They're going to entonces ellos van a ir a bailar a la discoteca. They're going to dance to the disco. ¿Listo? They're going to dance to the disco. Do you have any question about going to? The use of going to? Por acá Dana escribió, wrote, I'm going to deliver symbols to the 11th grade. Muy bien. Entonces yo voy a entregar los símbolos. Muy bien. Al grado 11. Excelente. I'm going to deliver. Sí, es algo que vas a hacer. Muy bien. Excelente, Dana. Another example using another subject. Entonces vas a cambiar el sujeto y puedes utilizar otra oración para mirar cómo va variando, que el going to no cambia, pero el sujeto y ese verb to be está en relación a ese sujeto, ¿listo? Entonces vamos a mirar. Dana, give me another example. Adrián, tell me, what do you think? It's really hard, this part, using going to? Do you have a question about going to? Adrian is writing. We are going to wait. Tell me what happened, Adrian. Use an example using going to. She's going to have a baby. Muy bien, ella va a tener un bebé. Excelente. She's going to have a baby. Excelente. Do you have any question about this part of the evidence? Using going to. Entonces vamos a retomar. Estamos utilizando el will, ¿sí? Que es future, pero con ese if. Es una condición, o sea, ese if me condiciona a ese resultado. ¿Listo? Por eso se llaman conditional. Utilizamos el good like, ¿sí? El good like, el going to, ¿listo? El going to, y ahora nos vamos con los modal verbs, ¿listo? Para finalizar lo que es la parte de explicación de grammar, ¿ok? Entonces, esos modal verbs, tenemos varios modal verbs. Esos modal verbs, hay unos que, espérame un momentico, amplío. They are using, ellos están, bueno, ellos, or they used, ellos son usados, they are used, para diferentes razones. ¿Sí? Como ability, entonces utilizamos el can, el could. A ver, ¿yo qué voy a hacer? Yo explico en general, pero a ustedes les va a salir unos modal verbs. Entonces, le envío esta información, es como para que mañana yo les comparto estas slides o esta presentación para que ustedes tengan en cuenta esos modal verbs para que se utilicen, ¿sí? Entonces, para mostrar ability, cuando yo decimos I can run very fast, entonces yo puedo correr muy rápido. Entonces, para mostrar esa habilidad, ¿sí? ¿Sí? I could clean my house, yo podría limpiar mi casa. ¿Sí? Entonces son esos modal verbs para mostrar una habilidad. También lo utilizamos para pedir permiso, permission. Entonces utilizamos el can,
El could, el may, yo podría decir, may I go to the bathroom? Acá dice, may I borrow your dictionary? Cuando pedimos algo prestado. Could I open the window? ¿Podrías abrir la ventana? Can I sit in the chair, please? Entonces, ¿puedo yo sentarme en esta silla? Entonces, eso es para pedir permiso. Hay unos que son más formales y ese may es muy formal. Bueno, entonces para tenerlo en cuenta, ability, permission, advice, should para aconsejar. Ese advice es consejo, ¿sí? Entonces, cuando aconsejamos. You should visit your dentist at least twice a year. Tú deberías visitar a tu dentista al menos 2 veces al año, ¿sí? You should try to lose weight. Tú deberías tratar de perder peso, ¿ok? Entonces, esto es como para dar una recomendación o un consejo. Obligation, entonces es algo mandatory, ¿sí? Or must. Ese must es que debes hacer algo. Y have to es que lo tienes que hacer. O lo tienes o lo tienes. Entonces, cuando los padres lo mandan, you have to do your homework right now, ¿sí? Tienes que hacer esa tarea ya, ¿sí? Y el papá mandó, ya, tienes es una orden, ¿sí? Y ese must es un deber, ¿sí? El deber que yo tengo que hacer. Yo debo hacer mi tarea porque pues si no voy a tener malas notas. I must do my homework. Entonces es mucho según el contexto. Dice, I must memorize all of these rules about tenses. Yo debo memorizar todas estas reglas de estas oraciones. ¿Sí? Or you have to take off your shoes before you get into the mosque. Entonces debes quitarte estos zapatos. Tú tienes que quitar. Entonces, cuando nos dicen tienes, es muchas veces es una regla exterior que viene y que yo debo cumplir. ¿Sí? Possibility, entonces posibilidades, might, may, could, or can. Y acá hay unos ejemplos. It looks nice, but it might be very expensive. Este podría ser muy caro. Este luce bonito, pero podría ser muy caro. Es una posibilidad, no estoy seguro. Por eso utilizaría ese might. Dice Richard may be coming to see us tomorrow. Entonces, Richard podría, ¿sí?, venir a vernos mañana. Entonces, son utilizados para esas posibilidades. Acá yo les hago como una vista general del Modalverse. Ustedes no los van a utilizar todos, así que tranquilo. Según el contexto, pueden mirar esta tablita y pueden facilitar la comprensión de esos Modalverbs. Por lo menos acá, ustedes me van a dar un consejo, ¿sí? Entonces, give me an advice. Entonces, ¿cuál utilizarían para darme un consejo? ¿Sí? Para ability, permission, advice, ¿sí? Advice es consejo. Entonces, ¿cómo me darían ese consejo a mí? ¿Sí? Give me an example. Give me an example using ese advice, ese consejo, ¿sí? Entonces, utilizaríamos ese should. ¿Cómo me podrían dar ustedes un consejo? Y ahí lo vamos a utilizar. Con este should. La pronunciación es should. O sea, yo no pronuncio la L. ¿Listo? Should. Should. Un ejemplo, you should improve your classes, teacher. Tú deberías mejorar las clases, teacher, ¿sí? Entonces, son ejemplos de advices, esos consejos, ¿listo? Eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, give me an example using should. Teacher, I bet you travel more often. Ah, bueno, listo. Listo. Vamos a reemplazar, digamos que no necesitas escribir el advice. Este should se usa para el consejo. ¿Listo? Entonces, tú podrías decir, teacher, you should travel. Ese tú se lo quitamos, ¿listo? Mira que gracias a Adrián, porque había olvidado esto, el único
O sea, eso es lo que tienen estos modal verbs, ¿sí? Lo había olvidado. Ay, ay. Eso es lo que tienen estos modal verbs. El único que se utiliza con el to sería have to, have to. Y ese have to, o sea, es cuando decimos una obligación. Entonces, un ejemplo, you have to clean your house. Tienes que limpiar tu casa. Y se lo está diciendo sus padres. Tienes que limpiar la casa. You have to clean the house. ¿Ok? Pero si yo le digo, ella tiene que limpiar la casa. ¿Sí? Porque los padres le dijeron. Entonces, she has. Este have queda cambiado en has. ¿Por qué? Porque es tercera persona. O sea, acá no es de tener, de yo tengo este lapicero, I have a pen, sino una tener de obligación, ¿sí? Y entonces ella tiene que limpiar la casa porque es que los padres le dijeron. Entonces, she has to clean the house. Cuando estábamos viendo presente simple, que creo que ahí lo utilizaron en ese ejemplo, solamente ese have va a cambiar a has, o sea, H-A-S, has, cambia cuando hablamos de she, he o it. ¿Sí? Yo también podría decir he has o Michael has to study. Tiene que estudiar, very hard. ¿Sí? Tiene que estudiar. Él tiene que estudiar, tiene que hacerlo. ¿Sí? Entonces, van a cambiar ese have por has. Y siempre va a ir ese have to o has to. Es el único de los modal verbs que va acompañado por el to. Del resto, ninguno, ninguno. Un ejemplo, yo podría decir, yo podría hablar de una habilidad y digo, I can run. Yo puedo correr. Yo no voy a decir I can to run. No, nunca. Yo puedo decir es I can run. ¿Sí? You could study very hard. Podrías estudiar duro. ¿Sí? Permission, entonces lo mismo, por él, utilizando el may. May I go to the bathroom? ¿Sí? Yo puedo ir al baño, pero nunca utilizamos con el to. O sea, él me modifica el verbo, o sea, ese modal verb permite que no se utilice ese to. El único es have to y en tercera persona sería has to, ¿ok? Eso como para tenerlo claro. Entonces, aquí vamos a mirar. Adrián, entonces, ¿cómo podría ser? Podrías ahí decirme, teacher, you should travel more often. Muy bien, entonces vamos a escribir. Teacher. Acá le pongo una comita porque voy a utilizar you después. You should, o sea, deberías travel more often. ¿Listo? Entonces, yo no voy a utilizar should to. No, should. Teacher, you should travel more often. ¿Listo? Muy bien. Excelente advice. ¿Listo? Entonces, yo veo ese should y yo digo, ese es un consejo que me están dando. ¿Listo? O le están dando a alguien. Ese should. Se utiliza para consejos. Dana, do you have an example? Adrián, can you give me another example, please? Using ese should. Give me another advice or recommendation. ¿Sí? Y esto lo van a utilizar ahorita en la actividad de speaking, lo van a usar. ¿Sí? Entonces, por eso es bueno tenerlo claro. ¿Sí? Porque en la actividad de speaking van a utilizar ese should. ¿Ok? Dana has another example. Adrián has another example.
There is another example, guys. Adrian is writing. They should be more punctual. Muy bien. Ellos deberían ser más puntuales. Muy bien, excelente. Excelente. They should be more punctual. Excelente ejemplo, Adrián. Listo, perfecto. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Vamos a utilíceme este otro, este have to, ¿sí? Or has to. Utilícenlo. Entonces, algo, una obligación. Yo tengo que hacer mis tareas. O yo tengo que ir al banco, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar ese have to, ¿ok? No los vamos a utilizar todos porque no alcanzamos. Solamente es para que los tengan en cuenta y de pronto los que yo veo que van a utilizar en el speaking, para mí sí es importante que lo tengan claro. ¿Sí? Entonces, ese have to o ese must también lo pueden utilizar. ¿Listo? Entonces, give me another example y listo. We finish this part porque yo sé que lo que es gramática es agotador. Y ya llevamos bastantes temas. Entonces, the last example and no more. ¿Listo? Utilizando have or has, porque ese has se utiliza para third person. ¿Sí? Entonces, para ella, para él, lo vamos a utilizar. Pero el have para el resto de los subjects. El have to. Entonces, vamos a escribir. Y ese sí siempre va a ir pegadito. Have to or has to. Has to para tercera persona. Entonces vamos a escribirlo acá. Listo. Has to. Por acá me dice Dana. I have to take the final exam. Muy bien. Excelente. I have to take the final exam. Entonces tengo que tomar ese examen final. Esos exámenes finales. Muy bien. Very good. Eso es lo que vamos a utilizar en el speaking. Entonces, tranquilos que cuando ustedes vayan redactando ahí se dan cuenta, porque es un contexto que los expone a estas expresiones, a estos verbos. ¿Listo? Porque es dar consejos, recommendations. Entonces, eso hace que utilicemos ese should. ¿Listo? Y esas obligaciones que tenemos. Entonces, muchas veces utilizamos el must, muchas veces utilizamos el have. Es más como para que se me vayan familiarizando. ¿Listo? Muy bien, Dana. Thank you so much. Por acá está escribiendo Adrián. He's writing. Dice, I have to try harder in study. Bueno, yo tengo que tratar de estudiar más fuerte, digamos que más duro, ¿no? Más fuerte. Bueno, muy bien. ¿Hasta ahí hay preguntas? Do you have any question? Bueno, entonces, aquí vamos a mirar. Teniendo en cuenta lo anterior explicado, de pronto quisiera como escucharlos. Acá hay una pregunta. ¿Sí? Esta pregunta le sale en el examen. Acá dice Amanda. Entonces, ustedes tienen que completarlo con un modal verbs. ¿Sí? Entonces, él les dice can or have to or should or must not. ¿Sí? Dice Amanda, dice to pay for the hotel. Y dice the company does. ¿Cuál creerían ustedes que es la respuesta? Si no la ven, me dicen. Si no existe la respuesta, si creen que no está ahí. ¿Sí? Recuerden que los modal verbs, el único que se puede utilizar el to es el have to or has to. Y cuando utilizamos el has to, ¿quién me quiere participar ahí? Cuando utilizamos el has to, cuando vamos a hablar de quiénes. De él o de ella. Siempre vamos a hablar de otra persona que no soy yo, que no son varias personas.
¿sí? Que no somos nosotros, que no son ellos. Eso siempre. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que acá me dice Amanda, tú, ¿sí? O sea, Amanda, el espacio, el tú. Y si ningún modal verb puede utilizar el tú, sino el have to o el has to, y resulta que Amanda es tercera persona, Amanda es tercera persona, tendría que haber un has y ni siquiera tendría que estar el tú, ¿sí? O sea, tendría que solamente decir has to pay for the hotel. Pero también podría decir Amanda, porque es que acá dice la compañía lo hace. O sea, Amanda no tiene que pagar el hotel, ¿sí? Entonces, el problema es este, que no calza ninguno. ¿Por qué? Porque, o sea, no se puede utilizar el tú con el can, con el should, ni con el must not, ¿sí? El único sería have to. Empezando que, o sea, sería ilógica la oración. Y lo otro es que Amanda sería has to, no have to, ¿sí? Entonces, ese es un error, ¿sí? Y no sé cuál es la que para ellos es correcta, ¿no? Entonces, por lo tanto, queda abierta el cuestionario en los intentos ilimitados, ¿no? Porque no sé qué podría, si solamente esta oración, bueno, esto es un error que veo es de redacción, de digitación, bueno, en fin, eso podría pasar. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, ¿listo? En la número 11. Ahí hay preguntas, hasta ahí, porque ya vamos a continuar con el audio y terminamos con el fórum y listo. Bueno, entonces no questions, so we are going to continue. Dice, the audio. Dice, prepare an audio in English about the trajectory, plans, actions, and solutions of your academic and work context. Entonces acá dice, problems and possible solutions and recommendations. Ustedes van a identificar un problema, ¿sí? Puede ser cultural, puede ser en relación a su programa, ¿sí? Y lo identifican. Ustedes van a mostrar unas posibles soluciones y unas recomendaciones. ¿Listo? Entonces, todo en relación a su programa. Puede ser en relación con un aspecto cultural, bueno, un problema que ustedes puedan identificar, pero que puedan ustedes dar esas posibles soluciones y dar consejos, esas recomendaciones, ¿sí? Para solucionar ese problema que identifican ustedes. Acá dice, to prepare the audio, take into account the development of a script or a structure throughout the Word document. O sea, ustedes van a escribir un documento, o sea, de ese audio, ustedes van a escribir el documento que ustedes van a seguir, ¿sí? O sea, son las líneas, ese script, son las líneas que ustedes van a leer. ¿Listo? Dice, ese audio no necesariamente me tienen que decir part 1, part 2, no. Ustedes, ¿cómo van a empezar? Dice, during the development of the audio, don't forget to make a short presentation of the learner's basic data. Entonces, ustedes se van a presentar en ese audio. Así es como inicia. ¿Listo? Esa es la parte 1. Entonces, full name, ID, entonces ese documento de identidad, decirlo en inglés. O sea, todo desde que ustedes inician es presentarlo en inglés. No decirme esa presentación en español y luego arrancamos en inglés. No, todo, everything. Desde que empiezan, me lo van a decir en inglés. ¿Sí? Ese file sería el número de la ficha. Name of the structure and the evidence. Entonces, ustedes van a decir, I'm going to present this evidence to the teacher Brigitte Lorena Galindo. Es un ejemplo, ¿sí? Como ustedes quieran, pero ahí me menciona, ¿sí? A quién va a ser presentada esa evidencia. La segunda parte del audio, pero no necesariamente me van a decir part 1, part 2, ¿listo? O sea, eso tenerlo claro. Entonces, empiezan a hablar sobre el texto que tiene. Dice, in the next part of the audio, mention a short opinion about the trajectory, plans, actions, and solutions of your academic and work context, taking into account flexibility and adaptability in the context of leaderships,
and professional responsibility. A ver, acá les dicen es situaciones donde uno muchas veces se tiene que flexibilizar, ¿sí? O adaptar a esa situación, y a veces es muy complejo. Entonces ustedes ahí es donde van a dar de manera profesional cómo se puede adaptar uno a ese cambio, a ese aspecto cultural, bueno, a esa, para que ya no sea un problema, sino que mirarlo como una fortaleza de puedo desarrollar esta habilidad con esto. ¿Sí? Hasta ahí hay preguntas about the topic that you are going to talk about in the audio. Entonces es un audio, entonces ahí sí no necesitan ni presentaciones, nada de eso. Es solamente un audio, grabación de audio, con su script, me lo envían ese escrito que ustedes van a leer en ese audio y el audio, adjuntan el audio. Eso es todo. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Take into account the audio present attitudes. Bueno, ya les voy a decir, mínimo 1 minuto. ¿Listo? Mínimo 1 minuto el audio. ¿Ok? Dice, take into account. The audio presents attitudes, belief, and obligation or suggestion in the work context. Entonces, ustedes ahí, acá les dice qué debe tener ese audio. Entonces, presentar sugerencias o también esas obligaciones, esas creencias de ustedes y esas obligaciones que a veces algo tienen que hacer, pero necesitamos también adaptarnos a esas obligaciones muchas veces, ¿sí? ¿De qué manera podríamos adaptar? Entonces, realizar esas sugerencias. During the development of the audio, make the presentation of his or her basic data such as ID, names, and record in English. Repetir English en English. Entonces, aquí entonces lo que estábamos hablando, entonces part 1, esa identificación de ustedes, del programa, ¿listo? Que vamos a calificar with pronunciation, intonation, and fluency. ¿Sí? The pronunciation dice, is clear and formulate phrases of agreement to what is proposed to the study material. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que el audio que ustedes me van a enviar sea en relación con el programa, ¿sí? No un contexto aparte. Dice, audio presentation accounts for coherence and cohesion between concepts, use of vocabulary. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de este programa, pues ahí vamos a utilizar el vocabulario en relación a él. Entonces, todo eso debe tener coherencia, cohesión, pero en el momento que yo lo redacto, por eso es que no es, voy a hablar de esto y yo no sé qué voy a decir. No, yo necesito una preparación. ¿Cómo? Con ese script, ahí estoy organizando mis ideas. ¿Listo? Y por último, the last part, es un foro. Entonces, participate to the forum denominated giving opinions about jobs. Entonces, vamos a dar opiniones about jobs, pero todo es en relación a nuestro programa. Entonces, acá le dicen, bueno, vamos a dar opiniones acerca del trabajo. Dice, answer, pero no vamos a responder como tal. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. No, eso no me lo van a hacer en el foro. Estas preguntas es para guiar mi texto. ¿Listo? Entonces, dice, how can you be environmental friendly at work? Acá es muy relacionado a esa parte de ese ambiente laboral. ¿Sí? Y en todos los trabajos que hagamos siempre vamos a tener problemas muchas veces es del ambiente laboral y eso hace que ustedes no vayan con ganas de trabajar. Pero entonces lo vamos a llevar al contexto del programa, ¿listo? Todo en relación a nuestro programa. Dice, what kind of incentive could a green company offers to its employees? Aquí es cuando hablamos, vamos a mirar qué es green company, ¿sí? Entonces, sobre esa parte del medio ambiente. Entonces, todo en relación a eso. ¿Sí? Toca que leer, mirar, buscar información y construir mi texto en relación a ello. ¿Listo? In what other ways could business involve their employees in environmental issues? Todo en relación a esta parte del medio ambiente. Entonces vamos a buscar información en relación
todo con mi trabajo, pueden utilizar el ChatGPT. El ChatGPT nos ofrece información. ¿Listo? Es referenciarlo, si lo vamos a utilizar. ¿Sí? Lo que me interesa aquí es que ustedes sean argumentativos. Vamos a dar ejemplos. O sea, la idea no es solamente un parrafito y ya, bueno, yo ya seguí este texto y listo. Y me dejan que yo no entiendo el texto porque hace falta ejemplos o está la idea, pero está bien cortada la idea. Entonces, que, ay Dios, necesitaba más información para contextualizar. ¿Sí? O por qué dicen esto, en dónde se ve, ¿sí? Dar ejemplos, entonces ser muy argumentativos. La idea es que de pronto podamos llevar una secuencia. Entonces la primera persona participa, entonces yo voy a hacer una reflexión con base también, bueno, como mi compañero menciona, también estoy de acuerdo por esto y esto, pero me gustaría agregar esto. O sea, es como si observáramos una conversación en ese foro. ¿Listo? Y por lo menos vamos a participarle, por lo menos vamos a hacerle como a ingresar en ese foro o en esa conversación, en esa participación de un compañero y le vamos a hacer o una recomendación o vamos a decir en qué estamos de acuerdo con él, ¿sí? Siempre en postura crítica. Cuando decimos en postura crítica no es de señalamiento de algo negativo, sino cuando decimos postura crítica es siempre llevarlo a más, a darle un plus, ¿sí? Entonces, vamos la idea es ser críticos, pero de una manera muy constructiva. ¿Listo? Acá dice, take into account about your participation, dice, use English language. Entonces recuerden hacer la participación es en inglés. To present your own opinion, entonces presentar esa opinión de ustedes, answer questions about work contest, ¿sí? Entonces todo en relación al programa, vamos a enfocarnos al programa, ¿listo? Make at least one critical reflecting comment and according to the participation of your classmate. Entonces ustedes por lo menos van a realizar una reflexión desde una postura crítica a un compañero. Por lo menos ingresamos y le hacemos un comentario. ¿Listo? Using expressions such as, for example, I think, I consider, esas son expresiones que utilizamos para decir mi propia opinión. I think, I consider, in my opinion. ¿Sí? Son expresiones que utilizamos para dar nuestra propia opinión. Present conclusion and suggestions. Entonces, al final del texto, yo voy a concluir y puedo dar unas sugerencias. Ahí estamos utilizando ese should. ¿Listo? Participate in the forum of the dates established by the structure. Entonces, tener en cuenta estas fechas de participación. And develop the evidence according to the structure and instructions and participate through the virtual platform. Entonces, aquí, pues, tener en cuenta estas recomendaciones, pues, para que nos vaya bien la participación del foro. ¿Listo? Do you have any question about the evidence? Profe, en el foro. Listo, Adrián. La parte que nos vuelvo a explicar, por favor, no me quedo con... Listo. Entonces, ¿qué van a hacer en el foro? Hay 3 preguntas, ¿sí? Esas preguntas hay que consultarlas porque dice Green Company, bueno, que es una, si no están familiarizados, entonces vamos a mirar qué es Green Company, ¿sí? Son esas empresas que ayudan a esa estabilidad del medio ambiente. Y a veces tenemos que hacer algo para incluir a esas personas, a familiarizarnos, digamos, a tener una conciencia más verde, digamos, ¿sí? O sea, pensando siempre en la parte del medio ambiente. Entonces, ese foro, de todas maneras, ustedes van a consultar, van a revisar, van a leer material, bueno, ustedes son los que buscan esa información, pero, ¿qué van a hacer? Esas preguntas que están ahí es para que ustedes sigan y construyan un texto, ¿sí? O sea, un escrito, una participación reflexiva, ¿sí? Argumentativa. Entonces, cuando hablamos de argumentativa es que siempre vamos a dar ejemplos, a contrastar, ¿sí? a ser propositivos. Entonces,
no me escriban pregunta, respuesta. No, yo no quiero eso. Yo quiero es una participación más natural, donde me den ejemplos. Claro, ustedes van a seguir esas, digamos que esas 3 preguntas, pero es más en construcción de un escrito, writing, ¿sí? Siempre he pensado a la parte del programa. Entonces estamos hablando de de la parte digital, ¿sí? Contenidos digitales, ¿cierto? Entonces, todo en relación a esto, ¿sí? Entonces, tenemos que leer son esas preguntas y en relación a nuestro programa vamos a contestar. Van a participarle, bueno, entonces vamos a hacer por lo menos una conclusión de esa participación, porque es que es un texto, digamos, es un writing, ¿sí? No es tan corto, sino, miren que es solo una participación del foro. Ya cuando yo le voy a hacer el comentario al compañero, pues construyo un parrafito y explico por qué estoy de acuerdo con él o por qué no estoy de acuerdo. Eso es todo, ¿sí? Desde mi postura crítica, ¿sí? Reflexiva. Entonces, yo participo respondiéndole a algún compañero, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro o de pronto hay inquietudes? Tranquilo, Adrián, porque yo sé que a veces uno pues no se da a entender muy bien y eso pasa. Eso pasa. Digamos que, mira, vamos a mirar acá. Vamos a mirar, digamos, esta pregunta. How can you be environmentally friendly at work? ¿Qué miramos ahí? ¿Qué nos quiere decir esa pregunta? Si quieres las buscas y la buscas en un diccionario, no hay problema porque la idea es que nos quede claro, ¿sí? De eso se trata. ¿Qué nos dice ese environmentally? Y dice friendly at work. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo que pregunta, profe, como de acerca del medio ambiente? Bueno, ¿cierto? Entonces, digamos en esa parte digital, ¿sí? En el programa, ¿cómo ustedes pueden ver que se podría ver afectada? ¿Sí? O cómo podríamos ver, digamos que esa parte, porque es todo en relación al medio ambiente. Todo esto es en relación al medio ambiente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfocarnos desde nuestra competencia, desde nuestro programa, en relación a pensar en nuestro medio ambiente, a crear una conciencia realmente en relación al medio ambiente? ¿Cómo crees? Busquemos, si no sabemos, busquemos en un chat GPT. Busquemos, ayudémonos. Para eso es la tecnología, ¿cierto? De eso se trata. Vamos a usarla. Entonces, ¿cómo podría desde el campo de la parte técnica de nuestro programa, cómo podríamos relacionarlo para lograr un ambiente en cuanto a relación del medio ambiente, ¿sí? Del medio ambiente en nuestra parte laboral. Vamos a buscar. Si quiere lo escriben en español para tenerlo más claro y ya después nos queda organizado para poderlo traducir. ¿Sí? Es una manera de que yo busco el vocabulario que no comprendo. ¿Listo? Para que nos quede más fácil comprender la temática. ¿Listo? Esto es todo en relación al medio ambiente.
y la entrelazamos con nuestro. ¿Qué encontraste, Adrián? ¿O qué se te ocurre? Por ejemplo, asociándolo al programa, podríamos Sí. sobre cómo podríamos proteger el medio ambiente, por ejemplo, dejando de utilizar, por ejemplo, no utilizar, por ejemplo, muchas hojas, ¿no? Bueno. El trabajo es en físico, sino más bien utilizar la parte digital. Exactly. Entonces, exactamente, Adrián. Entonces, ¿qué hacemos? Todo en relación a nuestro programa lo vamos a hacer la reflexión. Vamos a hacer esa reflexión y vamos a construir, no como les digo, no pregunta, respuesta, pregunta, sino que esas preguntas son orientadoras para crear ese escrito que yo voy a participar en el foro, ese writing, ¿sí? Mi participación, mi opinión de una manera natural, no pregunta, respuesta, sino ese texto que me ayuda a mostrar una reflexión más profunda. ¿Listo? Con ejemplos, bueno, de manera argumentativa. ¿Ok? Ahí está más claro, Adrián. Sí, sí, profe. Listo, Adrián. Listo. Y participarle, o sea, y responderle a algún compañero. Miran y responden a algún comentario, le hacen un comentario a algún compañero. ¿Listo? Eso como para que de pronto pues no nos compliquemos tanto en cuanto elegimos algún compañero y más bien le realizamos la reflexión. ¿Listo? Bueno, hasta ahí tienen preguntas. ¿Alguna another question? Porque de eso se trata. Por eso es una sesión. Qué bueno que está Adrián y Dana, porque no tendría sentido yo hablar y hablar y explicar y después las inquietudes, pues es como complicado. Sí, de todas maneras ustedes tienen mi WhatsApp, acá lo escribo nuevamente, 317-708-4497. Me pueden escribir a medida que vayan teniendo inquietudes, pues ahí vamos mirando. Sí es importante que utilicen el ChatGPT, es una herramienta que nos ayuda. Lo que pasa es que no nos va a reemplazar en el sentido de que yo le estoy dando las pautas al ChatGPT de lo que yo quiero comprender o quiero ampliar mi visión, ¿sí? Pero no quiere decir que reemplace o que esté totalmente bien, solamente es que me puedes dar más ideas y ampliar ese conocimiento. Entonces, es utilizar esas herramientas, de eso se trata. ¿Listo? Adrián y Dana. Entonces, thank you so much. Thanks for your attention, for your participation. For me, it's really important. Y pues, esta es the last class. Entonces, espero que de aquí en adelante todo les siga saliendo súper, súper para lograr esa meta y alcanzar a lograr este objetivo que es tan esperado y duro, duro, pero bueno, después vendrán, yo sé que muchas recompensas en ese sacrificio que cada uno hace para lograr estas metas que no son fáciles, pero nos toca de bastantes sacrificios, diálogo con familia, ¿sí? Con nuestros hijos, para que comprendan que a veces tenemos que, para llegar a lograr o darles alguna estabilidad económica, pues tenemos que hacer sacrificios, pero siempre en diálogo con la familia para que haya comprensión y pues un apoyo, ¿no? Un apoyo emocional ahí bastante fuerte. Entonces, muchas gracias. Thank you so much for your attention. Y congratulations, porque están acercándose a esa meta. ¿Listo? Y pues cualquier cosa, cualquier duda que tengan, entonces me la hacen saber. Mañana les compartiré las diapositivas por si cualquier cosa, esos modal verbs les pueden servir, está más claro. De todas maneras, como digo yo, o sea, uno prepara la clase y le toca sentarse y buscar material que uno diga, bueno, sí está fino, está muy complicado, entonces es un material que uno tiene que sentarse y buscar. Entonces, la idea es que lo puedan utilizar.
Sí, que les sirva. Y cualquier pregunta, entonces quedo atenta de todas maneras por WhatsApp. Muchas gracias por permitirme adelantar la sesión. De todas maneras, les queda más tiempito para poder desarrollar estas evidencias y cualquier cosa, entonces quedo atenta. ¿Listo? Recuerden que es importante que revisen en Sofía, que estén todas las competencias, cuando usted, bueno, todas esas evidencias que ustedes presentan son unos alcances, unos logros, y estos deben irse calificando a medida que ustedes van presentando estas evidencias. Entonces, tener en cuenta que esta última son dos, digamos que esas dos competencias, y la anterior, la guía número 3, al igual eran dos también. Entonces, como revisar, porque pues nosotros somos seres humanos y también cometemos errores. Profe, mira que no me has puesto esta nota, y pues ustedes la requieren. A veces se nos pasa, a veces Sofía ha sufrido muchos problemas, se cae, bueno, esto en fin es una cosa, y uno dice, bueno, lo dejo acá, y a veces se nos puede olvidar de tanta cosa, y de aquí a que arreglan la plataforma, entonces eso es complicado. Entonces sí es bueno estar pendientes, ¿sí? No, no debe haber un profesor que se moleste porque le escriba, ay, profe, mira que no me ha subido tal cosa. O sea, hay que hablar porque pues el objetivo de ustedes es que estén tranquilos a la hora de realizar la práctica. Entonces hay que estar pendientes de Sofía Plus, no abandonar esa plataforma, revisarla, de que los instructores sí estemos cumpliendo con cargarles el aprobado a cada competencia según las evidencias que van presentando. ¿Listo? Entonces, thank you so much. Bye bye. See you. Have a nice night. Merry Christmas and Happy New Year too. Bueno, gracias, oye. Muy amables por la participación, por su atención. Gracias por tus clases. Realmente pues han sido muy, muy provechosas. Hubiésemos querido que sean un poco pues más tensas, ¿no? Para seguir aprendiendo. Pero muchas gracias. Sí, Adrián. A ustedes, muchas gracias. Siento que el tiempo se pasó muy rápido. Si hubiera querido que hubiera sido un poco más, pero pues son cosas, y pues la idea es cumplir también las metas. ¿Listo? Entonces vamos invitarlos a que sigan estudiando inglés. O sea, el inglés es un proceso a largo plazo. A algunos se les facilita más que otros, entonces no es de caer, ay, no, es que yo no tengo la misma habilidad, ay, es que al cerebro. No, no hay que compararnos. Cada uno tenemos nuestro proceso y nuestro ritmo de aprendizaje, y todos los días ver algo en inglés, eso nos ayuda. El escuchar algo en inglés, o sea, es como tener esa iniciativa y ese trabajo individual que pues ustedes lo pueden hacer en cualquier tiempito, cuando van en el bus. Entonces, traducir, ese traductor les sirve bastante sin internet, solamente descargarlo, ese Google Traductor, y van buscando frasecitas, y eso ayuda a que ustedes aumenten vocabulario, aumenten la comprensión bastante. Entonces, nada, pues invitarlos a que se enamoren del inglés. ¿Listo? Bueno. Muchas gracias. Bueno, bye bye, see you. Thank you so much. Feliz noche, profe. Que pasen una feliz noche, que descansen. Bueno, gracias, Adrián, lo mismo.